Hola hermanos, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Sean bienvenidos más a un devocional. Estamos ahorita con los devocionales respecto al libro de Éxodo y bueno, espero que sean de gran bendición para cada uno en sus vidas. El día de hoy, seguimos hablando respecto al libro de Éxodo, pero ahora vamos a hablar respecto a los capítulos 7, 8 y 9 de Éxodo. Entonces, vamos a leer qué quiere contarnos la palabra de Dios en estos tres capítulos, 7, 8 y 9. Entonces, vamos a encontrar ya finalmente las aclamadas plagas las plagas que Dios mandó a la tierra de Egipto. Entonces, para esto, pues quiero comentar lo siguiente. Bueno, quiero leer la siguiente porción y voy a hacer algunas anotaciones de ellas. Capítulo 7, versículos 8 al 13, cuando se habla acerca de la vara milagrosa de Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová lo había dicho. Y aquí, hermanos, podemos ver lo siguiente. En esos tiempos, el poder de Dios fue a tal de poder convertir una vara en una culebra o en una serpiente. Sin embargo, también vemos que el faraón llama a hechiceros y Egipto era realmente una tierra a la cual le encantaba la hechicería o le gustaba mucho también practicar la magia. Eh, entonces, también era parte también de su cultura. Al ver este acto por medio de la vara de Aarón, también lo que hicieron los egipcios fue decir, ay, pues vamos a imitarla. Entonces también los egipcios también quisieron imitar ese suceso, ese hecho milagroso con la vara con la vara de de sus hechiceros, y de hecho la imitaron, pero aquí recordemos algo, el poder de Dios, hermanos, es sobre todos los aspectos, es ilimitado. Y el poder de Satanás es limitado y está limitado a poder imitar, porque realmente eso es lo que hace, imita. ¿Dónde podemos ver que imita? Pues fácil. Cuando Aarón lanza su vara, también los hechiceros lanzaron su vara y en eso también se convirtieron. Pero donde vemos el poder de Dios es que se tragó a a estas dos serpientes. Entonces, hermanos, confiemos en que en el Dios que creemos tiene un poder ilimitado, es de un poder ilimitado. Y después de ello, hermanos, también dándole seguimiento a este poder ilimitado de Dios, nos vamos a encontrar con plagas. En estos 9 capítulos vienen 7 plagas. Y realmente, hermanos, cada una de las plagas tumba a un dios egipcio o es un golpe directamente de Dios a una deidad egipcia. ¿Por qué? Porque es una manera en la que Dios se revela como el Dios verdadero. Un ejemplo, la primera plaga es que las aguas se conviertan en sangre. Los egipcios creían que en el río Nilo había un dios que lo cuidaba, que cuidaba que cuidaba el río Nilo y que de cuidar el agua, cuidaba las demás aguas, que cuidaba el Nilo, cuidaba las demás aguas, y precisamente el dios se llamaba Nilo, era el dios Nilo y era el dios como protector de las aguas. Entonces, cuando llega Moisés y Aarón y tocan las aguas y estas se convierten en sangre, es un golpe directo a esta deidad egipcia, de que primero pues ni existe, porque si existiera no hubiera permitido que las aguas no se hubiesen convertido en sangre. Entonces, aquí lo que notamos es que justamente eh, las, las, las plagas en Egipto son una muestra de que Dios existe, de que el gran yo soy existe. Es una manera también, recordemos que el pueblo judío estaba cautivado o estaba en cautiverio dentro del pueblo egipcio, lo que también muchos
escritores bíblicos también llegan a contar es que muy probablemente también el pueblo judío ya se estaba olvidando de Dios y ya empezaba a creer en las deidades egipcias. Eran muy poquitos los que seguían preservando ese, eh, eh, a ese Dios monoteísta. Entonces, es una manera también en la cual Dios hace regresar la mirada de su pueblo hacia él. Y también pues hubieron plagas que también el pueblo judío tuvo que vivir. También el pueblo judío tuvo que padecer algunas plagas. Un ejemplo, la del agua. La del agua fue una plaga que golpeó en todo Egipto y ellos estaban en Egipto, entonces tuvo que perjudicarles a ellos también. También vemos la segunda plaga, que es otro ejemplo, la segunda plaga de las ranas. Había una diosa dentro de las deidades egipcias, las cuales era llamada la diosa de la fertilidad, pero esta tenía cara y forma de rana. Entonces Dios, al subir las ranas, es una acción en la cual muestra superioridad sobre estas deidades. Y así con todas, así con los piojos, así con la muerte del ganado, la cual muchas deidades de Egipto tenían forma de ganado o inclusive el ganado mismo era considerado un dios. Eh, También vemos el granizo era un golpe hacia el llamado al dios del cielo, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, cada plaga era un golpe a cada dios. Pero aquí lo que quiero que nos demos cuenta es que ¿en qué terminan todas las plagas? Todas las plagas terminan en, mas el faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aún así, cuando el faraón padecía, aún así, cuando el faraón veía la grandeza de Dios, aún así decidía endurecer su corazón. Cuando recibía el juicio o el castigo de su dureza, él seguía y seguía y seguía endureciendo su corazón. Y hermano, muchas veces eso es lo que hace la soberbia en nosotros. La soberbia que veían, que había en el faraón fue lo que contribuyó a que se fuera endureciendo el corazón. Pero también, hermano, muchas veces nosotros tenemos corazón de faraón. Tenemos corazón de faraón en el momento en el que vemos la mano de Dios, inclusive podemos ver las consecuencias de nuestro pecado y seguimos endureciendo o seguimos obstinados a pecar. Y eso realmente lo que quiero ver es en el capítulo 9, mm, el versículo 34. Y viendo a Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón contra él y sus siervos. Y realmente, hermanos, es a lo que voy. Muchas veces nosotros, cuando pecamos, tenemos la opción rápida que es proceder al arrepentimiento hacia nuestro Dios. Pero seamos honestos, muchas veces nos obstinamos en pecar y obstinar en pecar, ¿en qué repercute? En endurecer nuestro corazón. Entonces, hermanos, la figura y la imagen del faraón nos es una muestra de lo que ocurre cuando nos obstinamos en pecar. Entonces, hermanos, que nuestra oración todos los días es que Dios nos ayude a no ser soberbios delante de Él, a quitar esa altivez en nosotros, porque eso es lo que genera el eso es lo que genera el que yo pueda creer que yo tengo la razón o que yo estoy bien, es la soberbia. Entonces, hermanos, tengamos una actitud humilde delante de Dios. Recuerden que Dios soporta a los soberbios, pero exalta a los humildes. Entonces, hermanos, el devocional del día de hoy lo concluimos con: no hay que obstinarnos en pecar, mejor hay que proceder al arrepentimiento. Amén. No tengamos corazón de faraón, tengamos un corazón dispuesto al servicio y humilde y sensible a la voz de Dios. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y bueno, estamos aquí para servirles para cualquier cosa. Que tengan un excelente día. Un saludo a cada uno de ustedes.